Vamos a continuar. Dice, por tener espíritu el hombre es capaz de conocer a Dios y gozar de la comunión y compañía con Él. Lleva una vida espiritual según el grado en que se llene del Espíritu de Dios. Sabe apreciar al pueblo de Dios y tiene deseos de reunirse con Él. Allí se siente en su propio ambiente. ¿Ok? Todo esto por el tener el Espíritu, nos da la capacidad de poder conocer y de buscar de Dios, depender de Dios, y nos gozamos sabiendo que tenemos a Dios de nuestra parte, y eso hace que también sentamos fe y esperanza y tengamos gozo cuando buscamos de Dios, cuando venimos a la iglesia. O sea, los que venimos a la iglesia venimos porque realmente nos nace, lo hacemos porque es algo que nos gozamos de hacerlo, se nos da alegría, nos sentimos bien, y estar conviviendo con otros cristianos también nos hace sentir bendecidos. Muy diferente a estar conviviendo con personas que no tienen esa misma fe. Entonces nos podemos gozar con ellos, y es curioso, pero cuando uno conoce a alguien que es desconocido, pero cuando nos identificamos como cristianos, ya sentimos como un compañerismo, como una hermandad, ya nos sentimos como parte de la familia. Exacto. Y ya hay un trato distinto, ¿verdad? Exacto. Pero eso lo hace el espíritu que está en uno. Okay. ¿Sí? Y de ahí vamos a buscar Juan 3, del 2 al 8, para reforzar esa enseñanza. Juan 3. Juan 3, versos 2 hasta el 8. Okay. Dice, el verso 2 dice, vino Jesús de noche, ¿verdad? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El 8, el último, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces ahí vemos que Jesús le está explicando a Nicodemo, ¿verdad? Que cómo es, o sea, las cosas espirituales, y cómo Nicodemo era una persona que conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, era un maestro de la Biblia, Nicodemo. O sea, no era una persona... Ajá. Entonces, y Nicodemo está reconociendo que Jesús... ¿Quién es Jesús? Le está diciendo, sabemos que vienes de Dios por esto. Y Jesús le dice, hablamos de lo que conocemos y entendemos, pero hay cosas que no podemos ni entender ni conocer, y así es el Espíritu. Entonces, todo esto tiene relación con la enseñanza que estamos teniendo aquí, ¿verdad? Que en el Espíritu está la capacidad de conocer las cosas espirituales. ¿Sí? Entonces también vamos a ver Salmos 18, 28, que tiene relación con ese mismo tema que estamos hablando. Salmos 18, 28. Salmos 18. Salmos 18, 28. 28. Sí. Capítulo 18, versículo 28. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén. ¿Verdad? Aquí voy a poner. Salmo 18 dijo, ¿no? Amén. Ok, 18, 28, sí, eso es. Entonces ahí está hablando de cómo él está teniendo fe en Dios y se está acercando a Dios, ¿verdad? En Dios tenemos una esperanza. O sea, cuando no teníamos a Cristo, pues no, en realidad no había sentido a la vida. O sea, pues si teníamos dinero, decíamos, pues igual el dinero, ¿de qué me sirve si no soy feliz? O si no, me siento vacío. Y si vivíamos en pobreza extrema y sufríamos muchas cosas, igual nos sentíamos como que la vida no tenía sentido.
igual decíamos, pues igual nos vamos a morir y qué va a pasar, así. Cuando ya venimos al conocimiento de Jesucristo, ya nos entregamos a Cristo, ya nuestra forma de ver las cosas ya cambia, ya tenemos una esperanza de vivir y una alegría y un gozo y de que sabemos que un día vamos a estar con Dios en la eternidad. Entonces, todo eso es que alumbra Dios nuestra vida. Así Y es. por eso el rey David decía eso, ¿verdad? Entonces dice, aunque el hombre esté esclavizado al pecado y en la ruina más triste del mundo, sin embargo, por haber sido creado con naturaleza espiritual, Dios le puede levantar por medio de la cruz a la pureza y gloria de los cielos. El alma es la parte del ser humano. Ok, bueno, ahí vamos a entrar al alma, pero bueno, hay que desmenuzar esta partecita que dice aquí el libro. Aunque el hombre esté esclavizado al pecado y en la ruina más triste del mundo, sin embargo, por haber sido creado con naturaleza espiritual, Dios puede levantar por medio de la cruz a la pureza y gloria de los cielos. O sea, muchas veces cuando tenemos problemas con el orgullo y nos cuesta trabajo perdonar a las personas, se nos hace muy difícil creer que Dios pueda perdonar a una persona porque le conocemos ciertas cosas o lo sabemos ciertas cosas y decimos, no, Dios que va a perdonar a este. Entonces, Dios cuando murió en la cruz murió por todos. Entonces, cuando nos ponemos en esa situación es como que nos estamos poniendo nosotros como que nosotros somos mejores Jueces. como que otra persona. Entonces, si Dios nos pudo perdonar a nosotros, puede perdonar a Amén, otras así personas. es. Son unas personas tienen unas cosas malas, otras. Muchos y todos hemos hecho cosas terribles, pero no todo el mundo los conoce. Pero aún así Jesús murió para perdonar todo eso. Por eso fue necesario que Jesús muriera y pagara con su sangre el precio de nuestro pecado. Si no hubiera sido algo tan grave, pues no hubiera necesidad de que se hubiera ido a la cruz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que da la capacidad a Jesús de poder pagar el precio del pecado del hombre, y esa es la redención y esa es la salvación, ¿verdad? Y decir que Dios no puede perdonar a una persona por muy malvado que creamos que fue, es como decir que lo que Jesús hizo en la cruz no sirvió de nada. Como vemos gente, ¿mande? Vemos gente que se atreve a decir que no, que el ladrón que estaba en la cruz con Jesús no se pudo salvar. Aunque vemos que Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿verdad? Todavía hay gente que se pone a decir, no, que pues, fue malvado toda su vida y como que se salvó en el último momento. Y entonces empieza a entrar otras doctrinas de que las personas tienen que bautizarse y no sé qué, y hacer un montón de méritos para salvarse, cuando en realidad la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios merecido. Y entonces cuando nos ponemos así es como que estamos volviendo a las obras, diciendo que yo sí merezco, porque yo sí soy bueno, pero el otro no. Entonces, mentira. Todos hemos pecado, todos echamos mentiras. Así es. Como le dijo el niño al pastor, no al pastor de nosotros, es un ejemplo. Oiga, pastor, usted no echa mentiras. Y dice, ay, mi hijo, si te dijera que no, pues ya estaría echando otra. Entonces, como cristianos debemos aceptar nuestra condición de que no somos perfectos, de que no somos santos y de que no somos mejor que otros. Amén. Y eso nos hace que podamos tener también compasión y misericordia por otras personas, ¿verdad? Y o sea, si tenemos salvación es porque Jesús nos la quiso dar y porque nos amó, no porque lo merecemos. Y eso ya nos hace estar en una condición más humilde cuando servimos a Dios. Amén. Si Dios hace un milagro, fue porque Dios quiso hacerlo, ¿verdad? Y la gloria es para Dios. Y si somos salvos es por la gracia de Dios. Y si le servimos a Dios es por la gracia de Dios. Si venimos a la iglesia es por la gracia de Dios. Así es. Si hacemos algo en la iglesia es por la gracia de Dios, no porque somos realmente merecedores de hacerlo. Así es. Exacto, así es. Entonces, ahora vamos a entrar al alma. El alma es la parte del ser humano en que residen las impresiones, las emociones, los deseos, los
afectos y la voluntad activa del hombre. Ahí, esa es la función del alma. Oye, ¿me traes, por favor? Deseos. Es la parte del ser humano, es una parte, ¿ok? Estamos hablando de partes, pero en este caso estamos hablando de espirituales. No tiene que ser una parte material, puede ser intangible, ¿sí? Es la parte del ser humano en que residen las impresiones. ¿Residen? Residen las impresiones, las emociones, los deseos, Las impresiones, ¿las qué? Emociones. Deseos. los deseos, los afectos y la voluntad activa del hombre. O sea, en el espíritu vemos que es donde se nos da la capacidad de conocer, ¿verdad? En este caso también conocer de Dios. Pero en el alma estamos hablando, viendo que están los deseos, las emociones, las intenciones, los afectos, la voluntad. Ahora dice aquí, distinto a la vida vegetal por tener alma. O sea, la vida vegetal puede ser las plantas, ¿verdad? No tienen alma. Las plantas tienen vida, ¿verdad? Tienen células y pueden crecer y nacer y morir y reproducirse, ¿verdad? Pero no tienen alma. Entonces, esa es la diferencia entre la vida vegetal. Los deseos, los afectos y voluntad. Entonces, el hombre es consciente de sí mismo. O sea, tenemos la conciencia, ¿verdad? Eso es lo que nos hace darnos cuenta que somos un ser humano, que somos personas, que, o sea, nos podemos estar de repente despertar y decir, ah, caray, aquí estoy todavía, ¿verdad? No me he muerto, ¿verdad? Ya no tengo vida, o cuando hemos trabajado mucho estamos cansados, enfadados, tristes, agotados, desanimados, cualquier cosa, es lo que nos hace darnos cuenta que tenemos vida, porque podemos sentir esas cosas en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, las emociones, estamos contentos, alegres, o enojados, o tristes, es lo que nos hace darnos cuenta que tenemos una conciencia, y si estamos pensando algo bueno o algo malo, de repente decimos, ah, caray, eso que estoy pensando no está bien. La conciencia que nos está hablando es lo que nos hace que eso es el alma, ¿verdad? La función del alma. Por eso dice, no tienes alma, no tienes alma. ¿Cuál podría ser las impresiones? ¿Cuál podría ser? Tenemos impresiones. O sea, no tiene deseos, ¿verdad? A ver, busquémoslo en el diccionario porque Exactamente, sí, exacto. si Sí, le cierto. invento una mentira. Exactamente. Impresiones. Ajá. O sea, tenemos A ver, búsquelo ahí en el deseos, diccionario. tenemos impresiones, tenemos emociones, No, pues, afectos, impresiones, no, ¿ya? Pero impresiones, a ver, vamos a... A ver, búsquelo vamos ahí, a a ver, trabajar, aquí vamos a trabajar ¿A todos. qué se refiere en el libro? Impresiones, ¿verdad? Impresiones es lo mismo, emocionar, conmover, afectar, es lo mismo que los demás, excitar, deslumbrar, ¿verdad? Sorprender. Tenemos impresiones, ¿verdad? Sí, sí. Quiere decir, tenemos emociones, nos conmovimos, nos afectaron, o se puede decir afectamos, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿O sí. qué? Excitamos. Somos volubles O sea, de todo. ahora- Alegres, tristes, Ajá. llorosos, deprimidos, de todo. Ahora, impresión también es estampación, edición, tirada, señal, marca, no, sí, rastro. ya es serigrafía eso ya. Ya no sé, ya sigue. Dice también estampación, también edición, tirada, señal, ahí cabe señal. Hacemos señales. Bueno, si está hablando de estampación, a lo mejor está hablando de imprimir algo, ¿no? Ahora, definición. Pero aquí estamos metiéndonos en lo que es el alma. Oh, aquí está la las definición, emociones. mire. Ajá. Conmover el ánimo hondamente. Tenemos impresiones, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Ese es, O reproducción de un texto o una ilustración en una imprenta. Eso ya es cuando estamos ok, hablando pero de... el de arriba sí nos cabe. Conmovidos del ánimo hondamente. Conmovidos con la literatura. Exacto, ya me salí, ahora voy a volver a diccionario. Ok, vamos a continuar, pero sí se agarró la idea, ¿no? De lo que vienen siendo las impresiones. Sí. Entonces,
Vamos a ver, ahora vamos a checar con la Biblia que sí está acorde. Salmos 42 del 1 al 6. 42 del 1 al 6. Ok. Salmos 42 del 1 al 6. Ajá, ok. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Estamos hablando del alma, ¿verdad? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aleluya. La pregunta, ¿verdad? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Amén. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Luego